Para mí es un gusto presentar hoy aquí a Íñigo Zabalgoje Azcoa. Es una persona que conocí hace ya muchos años en el INIA y con el que iniciamos una amistad y que se encuentra en el Instituto de Recursos Naturales de Salamanca, del CSIC, donde es investigador científico y actualmente vicedirector del instituto. Íñigo es ingeniero agrónomo, doctor ingeniero agrónomo, hizo su doctorado en Estados Unidos, en la Universidad del Estado de Pensilvania, en patología vegetal, fundamentalmente en virología, y tras ese doctorado trabajó como postdoc en el INIA en Madrid, también en el departamento que entonces se denominaba Virología y Biología Molecular de Plantas, que es donde coincidimos, y a partir de 1995 está ya en el IRNASA, donde empieza a trabajar con hongos endófitos en especies que forman parte de los pastos y de las dehesas, y con lo que ha seguido trabajando. Yo creo que es una investigación muy novedosa. Está interesado en los componentes fúngicos del microbioma de las plantas, buscando primero qué son y qué funciones y aplicaciones pueden tener. Y con esto creo que va a ser un seminario muy interesante y le paso la palabra a Íñigo. Muchas gracias, Íñigo. Bueno, muchas gracias. Os iba a dar este seminario ahí en vuestro centro hace un año, pero se tuvo que cancelar. Ya tenía el billete de tren y como una semana antes o dos se empezaron a poner las cosas muy feas, así que vamos a hacerlo ahora, así, en pantalla. A ver si tengo la oportunidad de ir por ahí alguna otra vez. Entonces, yo trabajo en el IRNASA, que es un centro de ciencias agrarias, el CSIC, y somos 65 personas ahora mismo, unas 65 personas, y aquí varios investigadores trabajan con hongos y bacterias asociadas a plantas y a suelos, y una de esas personas soy yo, ¿no? Entonces, mi trabajo pues está relacionado con hongos, con componentes del microbioma, componentes fúngicos del microbioma, y sobre todo trabajo en gramíneas, aunque algunas veces hemos estado metidos con otras plantas. Y bien, si hablamos de individualidad biológica, pues cuestionar la individualidad biológica de un animal o una planta es una idea bastante reciente, ¿no? Pero sin embargo, hoy sabemos que en el mundo real un animal o una planta es un consorcio de entes biológicos, ¿no? Y para referirnos a esto, hay un término que es holobionte, que lo creó Lynn Margulis, aparece por primera vez en esa referencia que tenéis ahí abajo de 1990, ¿no? Y se creó el término holobionte para definir el conjunto de un organismo junto con sus simbiontes, ¿no? Entonces, en el contexto de esta charla, podemos considerar que las plantas son holobiontes compuestos por la planta en sí más su microbiota. Y este conjunto posee unas funciones que no poseen sus partes, ¿no? Ni la planta en sí, ni los microbios que lo forman, ¿no? Entonces, este conjunto, pues, se defiende, digamos, contra el mundo y se puede considerar como una unidad de selección natural, ¿no? Entonces, el espacio, respecto al espacio y los estilos de vida de la microbiota de plantas, pues podemos encontrar organismos microscópicos dentro de las plantas, en lo que podríamos llamar la endosfera, pero también en su superficie o incluso algo separados de su superficie, lo que podríamos llamar la exosfera. Pero normalmente los organismos que viven en el interior, hay algún momento en el que están durante su ciclo de vida en el exterior, y lo mismo podríamos decir para muchos organismos que viven en el exterior de plantas, ¿no? Bien en contacto o bien sin tener el contacto. Y respecto a estilos de vida, pues tenemos desde organismos mutualistas, ¿no? Que aportan un beneficio a la planta también les aporta a ellos. También hay patógenos asociados a plantas. Tenemos organismos que pueden ser, por ejemplo, saprofitos latentes, hongos o bacterias que están en una fase latente en el interior de una planta, y cuando desaparecen los mecanismos de defensa que están conteniendo a estos organismos, pues se pueden expandir, crecer, y una de sus funciones sería degradar estas plantas.
También tenemos endófitos, organismos que viven la mayor parte de su ciclo de vida en el interior de las plantas, a veces sin mostrar síntomas, pero, como he dicho antes, los endófitos también salen de la planta, pueden salir de la planta. Pero realmente, cuando hablamos de hongos, bacterias, arqueas, virus o protozoos que viven asociados a plantas, estamos hablando de un número muy grande de especies, ¿no? Unos conjuntos de una diversidad muy elevada. Y en la mayoría de los casos, cuál es su estilo de vida o qué función cumple o puede aportar a la planta o puede no aportar, no se sabe, ¿no? El estilo de vida, digamos, o la función, en la mayoría de los casos, pues es desconocida. Entonces, yo de lo que voy a hablar en este seminario es sobre las funciones, la estructura y algunas aplicaciones de la microbiota de gramíneas. En la primera parte, lo que voy a hacer es ilustrar cómo es la estructura de la microbiota en gramíneas. Y esto os podéis imaginar que va a ser algo muy similar a lo que sucede en vid, ¿no? Se puede trasladar, traducir esto en gran parte con algunas pequeñas diferencias a lo que sería probablemente la estructura de la microbiota de vid, ¿no? Y en la segunda parte voy a hablar sobre un género particular de endófitos que solamente infectan a gramíneas, pero son un grupo de hongos muy interesante en el que llevamos aquí trabajando bastante tiempo. Y son los endófitos epicloe, ¿no? Endófitos ahí defino como microorganismos rizosféricos no patógenos. Bueno, pues respecto a la estructura de la microbiota, como he dicho arriba, pues tenemos aquí hongos, bacterias, arqueas, virus, protozoos a escala microscópica, ¿no? Digamos. Y podemos estudiar la estructura del microbioma en términos de su diversidad. Y su diversidad va a estar basada en la riqueza de especies, en el número de especies que podamos encontrar, en este caso de hongos, ¿no? Y luego la abundancia de cada especie. Una tarea más compleja ya es poder elucidar la funcionalidad de cada simbionte en el holobionte, ¿no? Por ejemplo, pues sabemos que las micorrizas pueden ayudar a las plantas a captar fósforo, a mejorar su defensa frente a patógenos. Pero como estamos hablando de una cantidad muy grande de especies, pues ya veréis que hay bastantes y entonces elucidar la funcionalidad es algo bastante complejo y a lo que hay que dedicar bastante tiempo. Entonces, para ilustrar algunos puntos de aquí arriba sobre la diversidad y la funcionalidad de algunos hongos endófitos, yo me voy a basar en un trabajo, en datos de un trabajo relativamente nuevo que está publicado por Eric Pereira, que está haciendo un doctorado ahora mismo en nuestro grupo, aquí en el IRNASA. Y este trabajo es un censo de hongos endófitos cultivables de Festuca rubra, subespecie pruinosa, que es una gramínea que vive en acantilados marinos. Está adaptada a acantilados marinos. Entonces, en esta fotografía podéis ver la vegetación que hay en un acantilado marino. Aquí hay unas pocas especies, son halófitas. Una de ellas es Festuca rubra pruinosa. Festuca rubra en sí es un género de gramíneas bastante común en Eurasia y en particular la península ibérica es un centro de diversidad de esta especie. Pero dentro de la especie de Festuca rubra encontramos subespecies, ¿no? Y una de ellas está adaptada a acantilados marinos. Esta se llama pruinosa porque tiene las hojas cubiertas por una capa de cera que probablemente cumplen una función ayudando a mantener la economía de agua, a evitar pérdidas de agua en estas plantas. Y bueno, pues esta planta nos interesa porque es una gramínea y vive en un ecosistema realmente que podríamos considerar inhóspito, ¿no?, para la vida de plantas. En primer lugar, en los acantilados no hay suelo. Las plantas viven en grietas en la roca, ¿no? Y por lo tanto, la disponibilidad de nutrientes es muy baja en este lugar. En segundo lugar, entre el mar y estas plantas no hay ninguna, tenemos una llanura por donde sopla el viento, podríamos decir, ¿no? Podríamos considerar el mar. Entonces, las plantas están muy expuestas a vientos que las pueden desecar, ¿no? Y de alguna manera, favorecer la pérdida de agua.
Y luego probablemente lo más obvio sea la exposición a la salinidad. Podéis ver que estas plantas, algunas de estas plantas están muy cerca del agua, ¿no? Entonces están constantemente expuestas bien a aerosoles marinos que vienen con el viento, pero en cuanto hay marejadas o un poco de digamos, tormentas, estas plantas las baña el agua de mar, ¿no? Entonces son halófitas y tienen una tolerancia muy elevada a la salinidad. El objetivo de este estudio, que parte de la tesis de Eric Pereira, era ver si en las raíces de estas plantas hay algunos hongos que, bueno, primero estudiar qué es lo que hay en ellas y segundo, si hay algún componente fúngico que ayuda a las plantas a adaptarse a este medio tan inhóspito. Entonces, este trabajo se realizó en varias poblaciones naturales en acantilados de la costa de Galicia y de Asturias. Entonces, lo que quiero explicar ahora en esta diapositiva es los métodos de censo e identificación de especies fúngicas. Los métodos que se pueden utilizar para saber qué es lo que hay ahí, ¿no? Entonces, en general, para hacer un censo del micobioma de plantas se pueden utilizar dos métodos básicos. Uno de ellos es el aislamiento directo y el otro es la metagenómica. El aislamiento directo consistiría en sacar plantas. Como podéis ver, hay una planta creciendo en un espacio en la roca. Detrás de la planta de festuca hay una planta de Cryphon maritimum, que es otra especie adaptada a acantilados, ¿no? Pero veis que crece en la roca donde no hay suelo. Entonces, de esas raíces podemos obtener, para un aislamiento directo, podemos obtener una muestra de raíces, desinfectarlas superficialmente, plaquearlas en un medio de cultivo sintético y según van apareciendo hongos que van saliendo de esas raíces, pues los vamos aislando y obteniendo unos cultivos que podrían ser cultivos puros, ¿no? Esto sería el método de aislamiento directo. A continuación, lo que haríamos sería cada uno de esos aislados, identificarlo pues utilizando tanto métodos microscópicos como moleculares. El método molecular que usaríamos serían algunas secuencias de RNA ribosómico, especialmente espaciadores internos, que nos sirven para diferenciar una especie de otra e incluso para identificar una especie, ¿no? En el caso de la metagenómica, de un método metagenómico, lo que haríamos sería obtener una muestra de ADN de las raíces de cada una de estas plantas y luego ese ADN lo podemos hacer una amplificación con unos primers universales para hongos, que amplificarían también una zona del RNA ribosómico. Luego, si hacemos una secuenciación masiva, podemos separar todos los amplicones diferentes y buscar en una base de datos a qué especies pertenecen o si pertenecen unos a unas especies diferentes de las otras. Bueno, cada uno de estos métodos tiene sus ventajas e inconvenientes, ¿no? El aislamiento directo tiene la ventaja de que vamos a conseguir un cultivo del hongo y si nuestro objetivo, por ejemplo, es buscar un compuesto antimicrobiano o si nosotros queremos luego inocular una planta para comprobar si ese hongo, por ejemplo, ayuda a mejorar la tolerancia a la salinidad de estas plantas, pues necesitamos el hongo, ¿no? Un inconveniente del aislamiento directo es que podemos tener aquí hongos que no son cultivables en un medio de cultivo sintético. Por ejemplo, las micorrizas, ¿no? Glomerales, ¿no? Los hongos del orden de los glomerales, las conocidas micorrizas, no son cultivables. Entonces, nos estamos perdiendo parte de la microbiota, ¿no? Pero esa es una desventaja. La desventaja de la metagenómica, por supuesto, es que no podemos saber a lo mejor qué es lo que hay ahí, puede que identifiquemos especies no cultivables, pero no vamos a tener el cultivo en sí. De tal forma de que si a lo mejor una secuencia nos llega a identificar un hongo el cual tenemos mucho interés, tendríamos que volver a aislamiento directo. Tendríamos que volver a las plantas originales o a una población, volver a hacer un censo e intentar encontrarlo. Y esto en algunas situaciones, como vais a poder ver más adelante, puede ser muy complicado.
Entonces, en este trabajo, y nosotros tradicionalmente siempre hemos utilizado métodos de aislamiento directo. Y lo que puedo decir es que en términos de riquezas de especies se consiguen a veces resultados muy parecidos e incluso mejores que los de algunos estudios de metagenómica, ¿no? Entonces, en nuestro estudio, en este estudio se muestrearon 5 localidades, un total de 106 plantas, y de esas 106 plantas se obtuvieron unos 3.200 aislados de hongos, ¿no? Que tras agruparlos primero morfológicamente y luego utilizar métodos de secuenciación, los hemos podido clasificar en 135 especies fúngicas diferentes. ¿Se me oye bien? ¿Hola? Sí, se oye. Vale. Perfecto. Bien. Pues aquí hemos llegado a la conclusión de que tenemos un conjunto de 135 especies de hongos diferentes que están en las raíces de Festuca rubra pruinosa, ¿no? Entonces, una manera de estudiar la riqueza de especies o este conjunto de especies que hay aquí es utilizando una curva de acumulación de especies, ¿no? Entonces, esta es una curva en la cual podemos ver, en el eje horizontal aquí tenemos el número de plantas analizadas, que son 106, como os he dicho antes, y en el eje vertical tenemos el número de especies fúngicas. Entonces, esta curva de acumulación de especies nos está enseñando a qué ritmo, según analizamos más plantas, vamos encontrando más especies de hongos. Y esta curva, veis que sigue para arriba. Nos está indicando que si nos pasamos de 106, si hubiésemos seguido analizando más plantas, ¿no?, en otra localidad o incluso en la misma, hubiésemos seguido encontrando hongos. Esto es una curva típica de un sistema con una riqueza de especies muy grande. Si nos vamos ahora mismo a la selva amazónica a buscar insectos, nos va a pasar lo mismo. Vamos a empezar a encontrar especies y más especies. Es un ecosistema, digamos, con una riqueza muy elevada. Si estuviésemos en un ecosistema con una riqueza más limitada, o si hubiesen, digamos, que si las raíces de Festuca rubra tuviesen un número más limitado de hongos, esa curva tendría una forma, alcanzaría una asíntota horizontal, ¿no? A lo mejor después de llegar a los 40 o 50 especies de hongos, por mucha más planta que analicemos, no vamos a encontrar nada nuevo porque no hay más, lo hemos encontrado todo. Entonces, lo que podéis ver aquí es eso, que hay una característica de la microbiota fúngica, en este caso de Festuca rubra, pero lo podemos traducir a casi cualquier especie de planta, es que tiene una riqueza tremenda, ¿no? Sin embargo, aquí todavía no hemos llegado digamos, a analizar cuál es la abundancia. Dentro de estas 135 especies puede que haya especies muy comunes y otras que no. Entonces, esos datos los podemos ver en este tipo de curva. Se llama rank abundance en inglés, ¿no? Pero lo que tenemos aquí es, en el eje horizontal abajo, podéis ver las 135 especies de hongos están ordenadas según su abundancia, de más abundante a menos abundante. Y la abundancia está expresada como el porcentaje de plantas de las cuales se ha aislado ese hongo. Podéis ver que el hongo más abundante, que aparece aquí en la pantalla a la izquierda, es Fusarium oxysporum. El 57% de las plantas que se analizaron se pudo aislar Fusarium oxysporum. Le sigue una especie de diaporte, luego tenemos otra especie de Fusarium, elotiales, etcétera, ¿no? Entonces, lo que podéis ver aquí en este gráfico es que hay un grupo de especies que son bastante comunes, que parecen tener una relación bastante estable con la planta, pero luego hay muchas cosas, como por ejemplo la línea que se puede ver al final, la línea continua, al final a la derecha, lo que no tenemos un grupo bastante grande de especies de hongos que han aparecido solamente en una planta, ¿no? Y esos son, digamos, circunstancias en las que vemos que hay muchísimas especies de hongos que pueden entrar al interior de la planta sin ser eliminados por una planta.
Aquí tenemos situaciones como, por ejemplo, la de encontrar hongos que son muy característicos de eucalipto, cuando nuestras poblaciones de plantas están cerca de un bosque de eucaliptos, por ejemplo. Bien, entonces, aquí voy a volver a las especies más abundantes, ¿no? Eso podríamos llamarlo, ese grupo de especies que encontramos que parecen tener una asociación bastante estable con las plantas, es lo que podríamos llamar como el núcleo del microbioma, ¿no? O core microbiome en inglés, ¿no? Aquí, arbitrariamente, he definido como este núcleo esas plantas que encontramos en un más el 20% de las plantas. Probablemente, debido al método que se usa de censo, estos son infraestimaciones. Probablemente algo que encontramos nosotros en el 57% de las plantas está en un porcentaje mucho más alto en la vida real. Estamos analizando solo una pequeña muestra de la raíz de esa planta, ¿no? E incluso si había algún hongo que crece más rápido del mismo fragmento, pues podría ocultar. Pero el caso es que este conjunto de especies asociadas de manera bastante común a esta planta es un grupo muy interesante para estudiar si realmente tienen algo que ver con la adaptación al medio de esta planta, ¿no? Entonces, es posible que si estudiamos este conjunto encontremos simbiontes con un rol importante en la adaptación al medio de las plantas. Otras características de componentes fúngicos del microbioma de gramíneas y también, bueno, del microbioma de Festuca rubra en este caso, pero que esto también lo podemos trasladar, esta información, a otras familias de plantas, es que la mayoría de los taxones pertenecen a la división de los ascomicetos, ¿no? Y encontramos normalmente un predominio muy grande de ascomicetos y luego pues otras divisiones de hongos como basidiomicetos o sigomicetos. Otra característica es que los hongos de transmisión horizontal son prevalentes, muy prevalentes frente a la transmisión vertical. La transmisión vertical estaríamos hablando de hongos simbióticos de plantas que se transmiten a través de semilla, ¿no? A la siguiente generación, ¿no? Y esto es bastante raro y hay pocos ejemplos, aunque son muy interesantes. Están ya, cuando tenemos transmisión vertical, se está hablando ya de una compenetración muy grande entre ambos simbiontes. Las infecciones locales de plantas por parte de hongos son bastante más comunes que las sistémicas, ¿no? Es decir, encontramos muchos hongos que están limitados a una zona limitada, es que infectan una zona de unas pocas células o algunos fragmentos de las raíces o de las hojas. Las infecciones sistémicas serían hongos que podemos encontrar pues, en toda la parte aérea de la planta, infectando todas las hojas o todas las raíces. Y luego también dentro de estos conjuntos podemos encontrar hongos que están muy especializados respecto a su huésped, es decir, por ejemplo, podríamos encontrarlos solamente en Festuca rubra o en especies de plantas con afinidad taxonómica, mientras que hay otras especies que son generalistas. Por ejemplo, especies que podemos aislar de una gramínea y luego vemos que es posible inocular en un tomate. Bien, ya que se me ha olvidado contar una cosa interesante, que arriba, en la primera línea, veis que digo que hay un predominio de ascomicetos y seguido de basidiomicetos y sigomicetos. Pero, por ejemplo, hay algunos hongos como Mortierella. Mortierella es un género de sigomicetos que es extremadamente común en las raíces de muchísimas especies de plantas, ¿no? Que hay algunos componentes del microbioma que son realmente exitosos en muchas plantas y los encontramos en muchos sitios, en muchos lugares. Bueno, pues ahora que hemos visto un poco la estructura en términos de abundancia y diversidad, voy a pasar a enseñar un par de ejemplos sobre la funcionalidad, ¿no? Y en este caso, como hemos visto, el componente, digamos, más abundante de la microbiota de Festuca rubra pruinosa es Fusarium oxysporum. Entonces, aquí hicimos un experimento para comprobar si Fusarium contribuye a la adaptación a la salinidad en Festuca rubra.
Entonces, este experimento está hecho con plantas de Festuca rubra pruinosa, con clones. La mitad de los clones se han inoculado con Fusarium oxysporum y luego algunas plantas inoculadas y no inoculadas con Fusarium han sido expuestas, unas a un tratamiento de un riego normal y otras a un riego con agua salada. De hecho, con una concentración de sal muy elevada, 600 micromolar cloruro sódico, similar a agua de mar, ¿no? Durante varias semanas, y luego se han analizado varios parámetros en estas plantas. En el primero, que es biomasa, podéis ver aquí en el gráfico de la izquierda la biomasa de hojas, tanto en el tratamiento de control con agua normal como en salinidad, hay un efecto un efecto significativo y bastante obvio de Fusarium oxysporum. Este hongo está mejorando el crecimiento de las hojas de la planta en ambas condiciones. Y lo mismo sucede en la raíz. Las raíces de planta normalmente son menos susceptibles que las hojas, ¿no? a los efectos de la salinidad, pero también hay un efecto significativo de Fusarium en el crecimiento de las raíces. Para saber qué es lo que está causando esto, pues estudiamos varios parámetros, ¿no? en las plantas, ¿no? Y uno de los que nos llama bastante la atención es el contenido de sodio en las hojas. Esta planta, Festuca rubra pruinosa, tiene un mecanismo de tolerancia a la sal, que sabemos porque se ha estudiado en este trabajo, que consiste en la acumulación en vacuolas de iones de sodio. O sea, tiene una tolerancia a la presencia de sodio dentro de sus células. Una vez que la planta acumula sodio en las células, el citoplasma también se empieza a sintetizar prolina y otros solutos para balancear, para que exista un balance osmótico entre vacuola y citoplasma de las plantas, ¿no? Entonces, en estas plantas sabemos que cuando cuando se someten a estrés salino, aumenta la producción de prolina. Esto lo hemos podido detectar tanto por la expresión de los genes como por el contenido de prolina en la planta. Entonces, eso lo podéis ver en el gráfico de abajo. Como en el control, el contenido de sodio en las hojas es muy bajo, pero en las plantas sin inocular es realmente elevado, se multiplica, aumenta mucho el contenido de sodio en hojas. Y sin embargo, cuando las plantas están tratadas con Fusarium oxysporum, hay un descenso tremendo, ¿no? en el contenido de sodio. Y esto nos indica que de alguna manera puede que estas plantas estén adquiriendo otro mecanismo de tolerancia a la salinidad. Y hay otro mecanismo que existe en plantas para adaptación a la salinidad, que lo que hace es la exclusión de sodio, el impedir que el sodio vaya más adentro de las raíces, que entre en las raíces de la planta. Entonces, de alguna manera, parece que este podría ser una de las maneras en las que está funcionando Fusarium oxysporum en este caso. Otro de los endófitos que habéis visto que es muy común en plantas de Festuca rubra pruinosa es diaporte, una especie de diaporte que todavía no estamos trabajando ahora en su identificación, ¿no? Diaporte probablemente lo conocéis bien ahí como Phomopsis, o suena mejor como Phomopsis en vid, ¿no? Y es una especie endofítica muy común en muchas plantas también. Pero en este caso lo que hemos hecho ha sido inocular otras especies diferentes. En el caso del Oleum perenne, que se puede ver ahí a la izquierda de la pantalla, lo que podéis ver es que cuando las plantas son tratadas, tanto como son tratadas con agua normal como con agua salina, en este caso 200 milimolar, ahí hay dos cepas distintas de diaporte, EB4 y S69, y ambas están favoreciendo el crecimiento de esta planta en ambas circunstancias. Y lo mismo sucede en Tritordeum. Tritordeum es un nuevo cereal híbrido que ha sido desarrollado por el CSIC y a partir de una hibridación entre trigo duro y unas especies silvestres de cebada. Y con esto hemos trabajado nosotros bastante, con este cereal, utilizándolo, digamos, como diana para inocular algunos endófitos. Y en este ejemplo podéis ver también cómo una de estas especies de diaporte está mejorando el crecimiento de las plantas tanto en la presencia como en la ausencia de salinidad, tanto la raíz como la hoja. Con Tritordeum hemos hecho algunos trabajos de campo
y sí que hemos visto que algunos endófitos, el género Diaporte, pues pueden llegar a traducirse su aplicación en un aumento de la producción de grano. Entonces, para terminar esta parte, aquí hay una serie de preguntas y problemas que nos hacemos al estudiar esto. Una de ellas es ver que realmente aquí tenemos interacciones entre muchísimos organismos, ¿no? Entre muchísimos microorganismos, solamente si pensamos en hongos. Luego tenemos además bacterias, virus, etcétera. Entonces, el limitar estos estudios a ver cuál es la función y si se puede utilizar solamente uno de estos microorganismos, pues puede que tiene sus limitaciones, ¿no? Incluso que como resultado de estas interacciones, pues el efecto de lo que seleccionamos luego no funcione bien, o pensar si realmente deberíamos estudiar consorcios, pero esto realmente es complicado, el estudio de consorcios, y más aún en bacterias todavía. Las bacterias son, digamos, partículas discretas, donde puedes hacer combinaciones, ¿no? Realmente utilizando concentraciones similares, etcétera. Con hongos esto es más complicado. Otra pregunta es cómo se puede aplicar estas plantas, ¿no? En semillas, pelicular semillas, o se puede aplicar a suelos, o incluso se pueden hacer tratamientos en suelos para favorecer ciertas especies que sabemos que son beneficiosas en ciertas condiciones para plantas. Otra pregunta importante es, de todos los componentes, ¿cuál es su función? Por ejemplo, mejorar, si mejora la absorción. Es posible que estas especies que estamos viendo, que hemos analizado aquí como Fusarium y Diaporte, pues estén mejorando la absorción de nutrientes, ¿no? Porque vemos que también sin salinidad crecen. Y estas plantas crecen en un sitio donde hay carestía de nutrientes. A lo mejor funcionan reciclando materia orgánica muerta, ¿no? Pero ¿cómo funciona esto? ¿Qué es lo que hace el hongo? Pues también son preguntas que nos hacemos. Otra pregunta interesante es la seguridad. Fusarium oxysporum y Diaporte son endofitos muy comunes, tanto en Festuca rubra pruinosa como en otras especies de plantas, pero también son patógenos famosísimos, ¿no? ¿Qué pasa si utilizo yo Fusarium oxysporum para que mejoren mis cereales y luego planto pinos o melones? A lo mejor el resultado es problemático, ¿no? Y por último está la paradoja de las interacciones planta-patógeno. Los modelos que tenemos hoy para entender interacciones planta-patógeno, que han mejorado muchísimo en los últimos años, se basan en que tenemos modelos en los cuales las plantas tienen sistemas de detección de microorganismos patógenos, ¿no? Algunos de ellos pueden ser la detección de moléculas muy comunes como la quitina, que está presente en la pared celular de muchos hongos, o la flagelina de bacterias, o otros componentes de los hongos, ¿no? Esto activa una respuesta de defensa de la planta para evitar que esos hongos o que esos patógenos ingresen en el interior de la planta, o para eliminarlos. Y este tipo de estudios lo que nos está enseñando es que en el interior de las plantas hay una infinidad de microorganismos que viven en el interior y que no han sido neutralizados por los sistemas de defensa de la planta. Entonces, vemos que todavía nos queda bastante para afinar en el entendimiento de las interacciones entre plantas y patógenos a raíz de este tipo de estudios. Bien, pues esa es la primera parte de mi seminario, y mucho de lo que os he enseñado creo que se puede trasladar al microbioma de la vid, ¿no? Que va a ser algo similar en términos de estructura y otras características que he mostrado. Ahora, en la segunda parte, yo quería hablar sobre endófitos epicloe. Y este es un grupo particular de hongos que está asociado a gramíneas y con el que empezamos a trabajar hace bastantes años en el IGNASA. Pero bueno, la historia de estos hongos es bastante interesante. Y un punto de inflexión en su conocimiento es en 1977, cuando un grupo norteamericano estaba estudiando por qué había intoxicaciones en pastos, ¿no? Y estas intoxicaciones en ganado sucedían principalmente en pastos de Festuca arulinacea en Estados Unidos
y en pastos del Lolium perenne en Nueva Zelanda. Hay cientos de miles de hectáreas en ambos países sembradas como monocultivo de Festuca arundinacea y de Lolium perenne en Nueva Zelanda, ¿no? En Nueva Zelanda se utilizan a veces mezclas de trébol y Lolium perenne, pero para alimentar esos 40 millones de ovejas que hay en ese país, ¿no? Pues se utilizan principalmente pastos de Lolium perenne. Y algo que se observaba en estos países es que en algunas épocas del año, sobre todo cuando los animales podían estar estresados debido a calor, había síntomas. En el caso del ganado vacuno, en Estados Unidos, en pastos de Festuca arundinacea, como necrosis en las pezuñas, orejas, el rabo, que a veces incluso se podían caer, y esto se debe a problemas circulatorios, ¿no? Periferales. Fiebre, reducción en la ganancia media de peso, abortos, y en el caso de Nueva Zelanda hay un síndrome que se llama la modorra del graigras y se caracteriza por problemas de motricidad en las ovejas. Podéis ver una fotografía ahí a la derecha en la cual hay una oveja que tiene paralizadas las patas traseras. Lo próximo que le va a pasar es que se va a caer, ¿no? Y en 1977, estudiando este problema, un grupo de investigación en el que trabajaba Charles Bacon, lo que descubrieron publicaron este trabajo que se llama Epicloetifina from Toxic Tall Fescue Grasses. Lo que descubrieron es que en esas praderas de Festuca arundinacea donde había problemas con el ganado, aunque las plantas no mostraban ningún síntoma, sus hojas y sus tallos estaban colonizados sistémicamente por un hongo. Ahí podéis ver las flechas rojas como indicando eso es el mesófilo de una hoja de Festuca arundinacea, y esos hilillos, esos son hifas de un hongo del género Epicloe, que hoy sabemos que es Epicloe xenophiala. Y eso está a lo largo de todas las hojas de la planta y también de los tallos. E incluso cuando se observan las semillas que produce una planta infectada, lo que vemos es, ahí en el fondo podéis ver teñido de azul, los círculos son células de aleurona y podéis ver esa maraña de micelio que está en la capa de aleurona de la semilla, que es una capa interna de la semilla, no es externa, y en las cercanías del embrión. Entonces, parece ser que había un hongo asociado a la toxicosis. Más tarde, en Nueva Zelanda se descubrió lo mismo. En aquellos pastos del Lolium perenne donde las ovejas tenían problemas, estas plantas estaban colonizadas asintomáticamente por un hongo que también es del género Epicloe. Unos años más tarde, lo que se descubrió es que estas plantas contenían varios alcaloides bioactivos que los producen los endófitos Epicloe. Y aquí tenemos 4 distintos grupos de alcaloides. El primero es la ergovalina, que veis que lo tengo marcado ahí con unas calaveras porque es muy tóxico para mamíferos. Esta molécula, la molécula de ergovalina, es muy parecida a la del ácido lisérgico y una de sus propiedades, aparte de las propiedades psicotrópicas que pueda tener, es que es un vasoconstrictor. Y este es probablemente el agente causal de esas lesiones en las orejas, en el rabo y en las pezuñas de vacas, ¿no? Causadas por vasoconstricción. Y como digo, es en general muy tóxico para mamíferos. Debajo tenemos una molécula de lolitrem. Lolitrem es una neurotoxina y es el agente causal, digamos, es la molécula que causa la modorra del ryegrass en ovejas. Muy tóxica para mamíferos también. A la derecha tenemos arriba 2 tipos de lolina, N-acetil-lolina y N-formil-lolina, y las lolinas son alcaloides, no son tóxicos para mamíferos, pero sin embargo sí tienen actividad anti-insecto y antinematodo. Y debajo tenemos otro alcaloide, la peramina, que también no es tóxico para mamíferos, pero sin embargo sí lo es para insectos y para pequeños invertebrados del suelo. Entonces, esto lo que nos aclara es que los endófitos Epicloe brindan una protección frente a herbívoros por medio de alcaloides a sus plantas huéspedes. Y el ciclo de vida de especies asexuales Epicloe, que vamos a ver aquí, es un ciclo de vida que está finamente compenetrado entre la planta y el hongo.
En las plantas hay una infección sistémica y asintomática de hojas y tallos, ¿no? Mientras la planta está en una fase vegetativa, encontramos en las hojas y en los tallos una invasión sistémica, una colonización sistémica por parte del hongo, y cuando la planta entra en fase vegetativa, el meristemo floral lo va a seguir el hongo, va a crecer por el tallo reproductivo, el hongo por el interior, y va a invadir óvulos, de tal forma de que va a haber una transmisión vertical a la semilla muy eficiente. Cerca del 100% de las plantas, de ellas que produzca una planta infectada, van a estar infectadas por epicloe. Otra característica de los hongos epicloe que quiero contar aquí es la alta especificidad de huésped que tienen. Un hongo como, por ejemplo, la especie Epicloe xenophiala solamente infecta a Festuca aeruginosa. No infecta otras especies de gramíneas, ¿no? Incluso otras especies de festuca no pueden ser inoculadas artificialmente por esta especie de hongo. Bueno, pues ahora, sabiendo lo que es el ciclo de vida de especies asexuales epicloe y sabiendo estas características, sí que se puede explicar qué problema es lo que sucedió en Estados Unidos y en Nueva Zelanda. En primer lugar, tanto la Festuca aeruginosa como el Lolium perenne no son plantas nativas ni de Estados Unidos ni de Nueva Zelanda. Fueron importadas y a principios del siglo XX, se realizaron programas de mejora y de selección de germoplasma para desarrollar variedades forrajeras. Un programa de selección de germoplasma pues, puede consistir en sembrar pues cientos de individuos diferentes que se han importado de Europa para ver cuál da mejor resultado. Por ejemplo, en Estados Unidos, digamos. Y podéis imaginar qué individuos dieron mejor resultado. Pues fueron plantas que estaban ya infectadas asintomáticamente por epicloe. Y, por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda, en Nueva Zelanda hay un escarabajo del género Listronotus, cuyas larvas se alimentan de raíces de plantas. Y tiene una gran... le encantan las raíces del Lolium perenne, de tal forma de que en el caso de Nueva Zelanda fue obvio cuál germoplasma era el mejor, qué plantas eran las mejores para desarrollar variedades cultivadas. Lo que no sabían es que esto iba con hongo adentro. A raíz de eso se produce semilla. Ahí podéis ver un saco de una variedad de Festuca aeruginosa que se llama Kentucky 31. Esa es una variedad de Festuca aeruginosa utilizada para pastos, para alimentar ganado, que salió al mercado en 1920 en Estados Unidos. Y hay cientos de miles de hectáreas que se sembraron con esa variedad. Y esa variedad es endofítica y causó muchos problemas, ¿no? Y esto se debe a que aquí estamos hablando de un mutualismo, ¿no? Entre una planta y un hongo. Es una infección asintomática y pasó desapercibida. Para que veáis un poco, para que se vea el nivel de compenetración que hay entre planta y hongo. Esto es parte del trabajo de la tesis de Eric Pereira, y lo que vemos es la respuesta transpicrómica de Festuca rubra, su especie pruinosa, la planta de acantilados que hemos visto antes, a la simbiosis con Epicloe festucae. Pero la diferencia entre plantas, entre clones infectados o no infectados por Epicloe, en términos de genes diferencialmente expresados, es 56. Hay 56 genes diferentes, ¿no?, que se expresan diferencialmente entre unas plantas y otras. Mientras que cuando la diferencia cuando las plantas están expuestas a la salinidad, la diferencia entre un control y plantas expuestas a la salinidad son 1800 genes, ¿no? O sea, realmente podríamos decir que la alteración es mínima, la alteración causada por la presencia de Epicloe en estas plantas. Bueno, a estos problemas causados por toxicosis de ganado, la solución podríamos pensar que sería eliminar el endofito en variedades forrajeras, ¿no? Eso se puede hacer de una manera más o menos sencilla si una empresa de semillas, las semillas que tiene, que saben las semillas de su mejor germoplasma, las trata con un fungicida sistémico y a partir de ahí eliminamos el hongo que está en el interior de la planta y se produce esa semilla
y tenemos una variedad no endófita, ¿no? Resulta que las variedades no endófitas no funcionan bien, no funcionaron bien en estos lugares, ni en Estados Unidos ni en Nueva Zelanda. Ahí tenemos un ejemplo en la fotografía, ahí veis dos praderas, en la zona derecha hay una variedad endófita, está inoculada con un hongo que se llama R37, y a la izquierda es la misma variedad de planta, no, pero sin el endófito. Y esta mala persistencia se debe a la presencia de larvas de escarabajo en el suelo. Y también puede que a otros factores, como puede ser la sequía, en algunas situaciones también se ha identificado una mejora de la tolerancia a otros estreses en variedades endofíticas. Entonces, si la solución no es eliminar un endófito en variedades forrajeras, ¿cuál es? Bueno, pues la solución va a estar en controlar los alcaloides que produce un hongo y tener hongos con un perfil particular de alcaloides para mejorar variedades forrajeras, ¿no? Entonces, hemos visto antes que, por ejemplo, el lolitrem y la argobalina son alcaloides tóxicos para mamíferos, pero las lorinas y la peramina no lo son, pero son tóxicos para invertebrados y aportan una mejora de la persistencia de plantas, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es buscar hongos que no sinteticen ni lolitrem ni ergobalina, pero sí sinteticen lolinas y peraminas. Y esto hay dos maneras de encontrarlo, ¿no? Bueno, debo decir que hoy en día ya sabemos que en la ruta biosintética de lolitrem se conocen todos los genes que hay en esta ruta y también en la de ergobalina. En ambas, en la de lolitrem y ergobalina, tanto en la de lolitrem como en la de ergobalina hay unos entre 10 y 12 genes involucrados. Pero bueno, para buscar hongos que no sinteticen lolitrem y ergobalina hay dos caminos. Uno de ellos es el de buscar variación natural, es decir, ir a ecosistemas silvestres, buscar plantas, aislar hongos y hacer una búsqueda de hongos que no produzcan estos alcaloides, ¿no? La segunda metodología sería la disrupción de genes de síntesis de alcaloides. Por ejemplo, podemos hacer una disrupción del primer o el segundo gen de la ruta de biosíntesis de ergobalina. Esto funciona y sería una aproximación más transgénica, ¿no? al problema. Pero hoy en día se está optando, ¿no? En general se está optando bastante por la variación natural, por la búsqueda de aislados que cumplen esas condiciones y existen en la naturaleza, sin tener que meterles el diente, digamos, en el laboratorio. Y existen bastantes productos, os voy a enseñar algunos ejemplos ahora, que se han desarrollado de esta manera, es decir, de variedades de gramíneas mejoradas con endófitos epicloe. Esta es una página de Grasslands, que es una empresa con participación pública de Nueva Zelanda, ¿no? Que se dedican, entre otras cosas, al desarrollo de variedades de plantas. Ahí abajo podéis ver que pone endofito AR37. Y AR37 es un endofito que se usa para la mejora de variedades de Lolium perenne, de ryegrass, y no produce ni lolitrem ni ergobalina. Y mejora notablemente la persistencia de variedades. Y arriba tenemos un ejemplo bastante interesante, veis que pone Avanex. Pues Avanex es como llaman a una tecnología que utilizan para hacer variedades de Lolium perenne y otras plantas, otras gramíneas que se utilizan en césped de aeropuerto. En este caso lo que tenemos es hongos que tienen una producción muy elevada de alcaloides tóxicos para mamíferos, ¿no? Como puede ser ergobalina y también para insectos. Esto lo que hace es que en esos céspedes haya menos insectos, menos roedores, menos animales en general, menos pájaros. El fin es evitar la presencia de pájaros en aeropuertos. Y respecto a variedades endofíticas para césped, en esta página lo que podéis ver es el último catálogo de variedades de césped de una empresa española. En este caso es de Fitor. Ahí tenemos varias características de cada una de estas variedades, ¿no? Tenemos 6 variedades, Vicem, Cesnova, Patrón, etcétera, y hay características como el crecimiento, la resistencia al pisoteo, tolerancia al calor, altura de corte. La última línea, podéis ver que todas estas líneas de Festuca arundinacea en endófitos pone sí, 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 sí.
Todas las variedades son endófitas. Cuando veáis un partido de fútbol, se está jugando sobre un césped endofítico, ¿no? A los que les guste el fútbol, ¿no? Pero en este catálogo de empresas, en este catálogo de céspedes, por ejemplo, se puede ver que tanto Festuca arundinacea como Lolium perenne, como Festuca rubra, la mayoría de las variedades que se están utilizando ahora son variedades endofíticas, desarrolladas con endófitos epicloe. Entonces, de nuestro trabajo aquí ha sido porque hemos llegado a este trabajo y es porque España es un lugar muy interesante para estudiar endófitos epicloe. La península ibérica, si estudiamos, por ejemplo, Festuca rubra, es un centro de diversidad de esta planta, ¿no? Y también podemos encontrar en sistemas salvajes o en ecosistemas salvajes otras especies como Festuca arundinacea o Lolium perenne, que sabemos que son huéspedes de epicloe. Por ejemplo, en poblaciones de Festuca rubra, en dehesas, como esa que podéis ver en la fotografía, esto es un ecosistema semiárido, el 70% de las plantas están asociadas a Epicloe festucae. Este es un hongo también que reúne las mismas características que hemos visto arriba en endófitos de Festuca arundinacea o Lolium perenne, ¿no? Entonces, sabemos que existe diversidad genotípica de Epicloe festucae en poblaciones naturales. Este es un trabajo que realizamos hace bastantes años con José Miguel Martínez Zapatero, en el cual lo que hicimos fue genotipar hongos epicloe obtenidos en poblaciones naturales de Festuca rubra. Y lo que vemos es que existe diversidad genotípica tanto dentro de una población en particular como entre poblaciones. Y saber esto fue bastante interesante porque, si recordáis, al ver el ciclo de vida de un endófito epicloe, una planta infectada va a transmitir su hongo a las semillas que produzca, pero el mismo genotipo del hongo va a pasar a las semillas, de tal forma de que la transmisión vertical es clonal también. Parece ser que en estos ecosistemas la diversidad que encontramos en plantas también se traduce en la que hay en el interior de los hongos. También sabemos que dentro de estas poblaciones existe diversidad química para la producción de alcaloides. Hay hongos que producen loritrem o no lo producen, y lo mismo para ergovalina y peramina, ¿no? Encontramos diversidad fenotípica en la producción de estos alcaloides. Por lo tanto, podemos pensar que que estos ecosistemas, ¿no?, silvestres de plantas epicloe son un buen recurso para la búsqueda de germoplasma de epicloe que se podría utilizar para la mejora de plantas, ¿no? Y luego también sabemos que la producción que la producción de alcaloides en plantas está sujeta a interacciones entre el genotipo del hongo, el genotipo de la planta y el medio ambiente. De tal forma de que a lo mejor una planta que produce una cantidad muy baja de alcaloides, del alcaloide ergovalina en España, incluso siendo una planta española, si nos la llevamos al sur de Finlandia, puede producir una cantidad muy grande de este alcaloide, ¿no? Lo cual hace necesario, lo que nos está sugiriendo es que hay que genotipar estas plantas, ¿no? Averiguar si contienen o no contienen los genes necesarios para la síntesis de estos alcaloides, ya que un simple análisis de la presencia del alcaloide en una planta puede ser engañoso. Y bueno, para terminar, voy a volver ahora otra vez a la misma planta con la que he dado la primera parte de este seminario, que es Festuca rubra, subespecie pruinosa, que ya sabéis que vive en acantilados, expuesta a la salinidad, a escasez de nutrientes y al viento. Y es curioso que en estas poblaciones casi la misma proporción de plantas, un 67%, en este caso, es un análisis también de bastantes poblaciones, un 67% de las plantas están asociadas a Epicloe festucae. En estas poblaciones lo que encontramos es una concentración muy alta de ergovalina en las plantas, pero sin embargo no tienen genes de síntesis de loritrem. En un principio pensamos que probablemente aquí Epicloe podría estar asociado
a una mejor, a la adaptación a la salinidad en plantas, pero no tiene un efecto aparente en la adaptación a la salinidad. Y aquí, pues aquí no hay herbívoros. En acantilados, desde luego, macroherbívoros como podrían ser vacas, ovejas y tal, no encontramos, ¿no? Un sitio demasiado arriesgado para eso. Entonces, no voy a entrar en eso, pero lo que sí que sabemos que hay es algunas interacciones entre Epicloes tucae y hongos que están en la parte inferior, en las raíces de la planta. Bueno, pues el trabajo, los datos que os he enseñado han contribuido esta gente que veis aquí, Beatriz Vázquez de Aldana, Eric Pereira, que está realizando su tesis sobre Festuca rubra pruinosa, Juan Arellano, Elena Pellado, Tove Nash, Virginia González y Carlos Soto. Y otras personas, ¿no?, que han estado durante estos años también por aquí. Y os dejo ahí para terminar con esta cita de Lynn Margulis en ese artículo de 1990 en el que define la palabra holobionte, que dice que yo argumento que la simbiosis es mucho más innovativa en la generación de novedad biológica que la acumulación al azar de mutaciones, aunque esta última es a la que normalmente se acredita ser la base del cambio evolutivo. Y muchas gracias, y si hay algo más que... Muchas gracias, Íñigo. La verdad es que muy interesante y muy clarito. Tenemos tiempo para preguntas. Tenemos tiempo para preguntas, si podéis, bien vía chat o directamente, conectando el micro en este caso. Y hay una cosa que me ha resultado muy curiosa, es que parece que la función las funciones que hacen estos hongos endófitos son intercambiables, ¿no? O sea, que ves que la tolerancia a la salinidad, por ejemplo, la puede generar en un caso un tipo de especies y en otros casos otros. Sí. Sí, bueno, hay una historia, bueno, hay un artículo bastante interesante sobre una propuesta, ¿no?, que dice que probablemente no deberíamos de pensar en que existe una afinidad taxonómica entre unas plantas y sus endófitos, sino que tal vez lo que está guiando esta unión o esta selección es algo funcional, ¿no? Lo que va a hacer que prevalezca una asociación entre un hongo y una planta va a ser que esa función sea útil para ambos, ¿no? Sí. Y respecto a lo que dices, lo que pensamos, por ejemplo, del crecimiento, como he dicho, algo como que puede ayudar al crecimiento y a la salinidad, es que están actuando en las raíces, ¿no? Y sí. Aquí hay un par de preguntas. Hay un par de preguntas de gramaje. Sí, había una de gramaje que se me ha ido. A ver si la puedo ver. A ver, abrir el panel. Tienes que abrir en la parte del chat. Sí. Dice que, bueno, muy interesante la charla, que cómo inoculasteis diaporte. Sí. ¿Dónde está? En el chat, pero es que igual me la ha mandado a mí directamente. No, ha habido un momento que lo he visto y se ha ido. Espera, chat, aquí está. 15, de acuerdo. ¿Lo ves? Sí, ¿Lo ves? Sí, David Gramaje, te conocí hace un montón de años. Estabas a punto de irte a Sudáfrica. Me alegro de oír de ti porque he leído algunos trabajos tuyos sobre diaporte, ¿no? Bien, respecto a me preguntas aquí que cómo inoculamos diaporte. Bueno, pues como hacemos la inoculación de diaporte es que crecemos el hongo en un medio que se hace con pulpa de remolacha, ¿no? En pulpa de remolacha crece bastante bien, entonces eso lo mezclamos con el sustrato y ahí se siembran las plantas, en este caso. Y en muchos de los aislados que tenemos de diaporte de Festuca rubra pruinosa,
estamos trabajando ahora en la identificación y estamos usando secuencias del trabajo de Gómez, que probablemente tú conoces, claro, que tienes que conocer sobre diaporte, ¿no? De hecho, tienes unos muy reciente, ¿no? Sobre eso. Y se nos mete en un clado separado todo. No sabemos qué especie es. Y todavía no hemos visto ninguna espora. No nos produce esporas en varios medios de cultivo. Seguimos probándolo, ¿no? Pero, en efecto. Esa sería tu pregunta primera. La respuesta a tu primera pregunta. ¿Tiene Epicloe forma sexual? Pues sí, Epicloe festucae tiene una forma sexual. Pero sucede muy pocas veces esto en la naturaleza. Lo que sucede es que algunas veces puedes observar que en una de cada 1000 plantas, en uno de los tallos se forma un estroma, o sea, una masa compacta de micelio y ahí se desarrollan peritecios, ¿no? Y esta sería la forma sexual del hongo. Pero, por ejemplo, en Festuca rubra pruinosa, en acantilados, nunca he visto yo un tallo con su forma sexual, ¿no? O sea, la expresión sexual del hongo dentro de la planta. O sea, es totalmente dependiente de transmisión vertical, en este caso el hongo. ¿Cómo afecta la diversidad genética del hongo la reproducción sexual? Bueno, pues claro, cuando se forma el ciclo sexual, que tiene su gracia, porque aquí también hay moscas, una mosca se posa en un estroma, donde hay una especie que pone huevos en estos estromas, luego puede irse a otro y de esta actúa como un polinizador, ¿no? Llevando de un estroma a otro una espora, y entonces aquí lo que tendríamos sería un ciclo sexual normal. Espero haber respondido ahí. Entonces, muchas gracias. Y siento no haber ido para que seguro que con David Gramaje podía haber hablado un montón de diaporte. Íñigo, perdona. ¿Ahí hay una pregunta? Sí. A ver, hay otra pregunta. El 9, le doy al chat. Es que... Es por vía... Sí. Lo está comentando. Vale. Se oye muy bajito. A ver la pregunta. Más preguntas, perfecto. He visto que hay una pregunta de Miguel, ¿me oís? Sí. Miguel. Sí, Miguel dice, vale. muchas Los gracias trabajos Íñigo, por la charla. Sí. Bueno, no, mira. No sí. sé si la ves, Oye, pensaba leer yo. Sí. Tengo la pregunta número 2, ¿no? De Miguel, que dice que los trabajos de metagenómica, ¿no? Mira, aquí yo para trabajos de microbioma de plantas nunca hemos utilizado metagenómica. O sea, hemos utilizado siempre aislamiento directo. Tenemos algunos trabajos que hemos hecho de genómica, por ejemplo, sí que tenemos secuenciados algunos genomas de Epicloe y también tenemos de transcriptoma, ¿no? Trabajos de transcriptoma que sí que hemos hecho en un servicio externo, ¿no? De hecho, de secuenciación nosotros no tenemos un servicio en el centro. Pero respecto a tu pregunta, sí que te quiero decir que a veces la diversidad de especies que nosotros hemos llegado a captar utilizando aislamiento directo no deja nada que desear de metagenómica, en términos de diversidad y, bueno, o sea, hay una parte que es un arte, ¿no? Y para el aislamiento directo, ¿no? Y si se hace bien, yo creo que se puede llegar muy lejos con él, ¿no? Pero desde luego, claro, como he dicho antes, la metagenómica te va a permitir detectar hongos que no son cultivables. Gracias. Espero que eso sea... Oye, y una pregunta, como ha salido lo de la reproducción sexual en Epicloe, Sí. en Epicloe festuque, ¿esto de alguna manera puede afectar a estas nuevas variedades que se venden a que las praderas puedan ser recolonizadas por variantes? Por variantes que, digamos, por introducción de esos alcaloides a partir de otros epicloes, ¿no? Sí, bueno, pues mira, realmente hay algunos sistemas donde eso sí que en Festuca rubra eso podría suceder, porque Epicloe festuque en Festuca rubra sí que vemos que, como te digo, de vez en cuando una planta en un tallo de cada 1000
de pronto sí que se reproduce sexualmente. Entonces sí que esto podría suceder, porque el ciclo sexual, luego, pues una vez que se unen dos esporas compatibles, ¿no? Se dispara una ascoespora que puede infectar una nueva semilla. Claro. Podrías tener un nuevo variante que se te cuela de pronto ahí, se te cuela una nueva semilla en la empresa. Y como por algún motivo pues tenga cierto éxito eso, ¿no? Imagínate que tienes sembrado en un campo donde hay nematodos herbívoros o escarabajos debajo, pues, y tenga un efecto, pues sí que podría suceder. Sin embargo, Epicloe festuque que hay en Lolium perenne, en ese caso yo creo que casi nunca hay reproducción sexual, que es casi inexistente. Ya. Y el caso en Festuca arundinacea, que se utiliza mucho para forrajes, ¿no? Y para fútbol, ¿no? Y para céspedes deportivos, el hongo, la reproducción del hongo es estrictamente asexual y vertical. No hay reproducción sexual en ese caso, o sea que está atrapado en la planta. Vale, vale. Muchas gracias. Yo no veo en mi chat más preguntas, pero no sé si hay alguna más por ahí. Si alguien ha enviado una pregunta y no tiene respuesta, que lo diga, que levante la mano. José Miguel, yo tampoco veo más preguntas. Vale, vale. Pues un placer y ya siento haber dado la charla así, en pantalla. Sí, bueno, nosotros sentimos no poder tenerte aquí, efectivamente, y hubiera sido pues una buena ocasión para hablar tranquilamente, para disfrutar de la visita y para que conocieras esto. Pero bueno, repetimos en cuanto pase toda esta historia. Con más resultados. Vale. Ahora estamos haciendo una parte bastante interesante, ¿no? Un poco estudiando qué cambios hay en las plantas a raíz de la presencia de Epicloe y de la salinidad, etcétera, ¿no? Una parte un poco más genética y eso, así que yo espero que dentro de un año o algo así vamos a tener más resultados bastante interesantes. Muy bien, pues estupendo. Entonces habrá más ocasiones, seguro. Pues muchas gracias por el seminario y muchas gracias a todos por asistir. Y hasta la próxima. Gracias a todos.